Si usted se ha preguntado por qué es tan complejo, a veces difícil, entender la Biblia, usted necesita escuchar este tema. Si para usted es difícil entender cómo es que un Dios bueno permite que las personas sufran, saber dónde está nuestro origen, dónde está nuestro destino, qué hacemos hoy en la tierra, usted necesita escuchar este tema. Porque lo que vamos a hacer es tratar de expresar en breves palabras cuál es el proyecto de Dios para la vida humana, cuál es el plan que Dios tiene para salvar la humanidad. Todo eso está contenido en la Biblia. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo para ir desde el principio hasta el fin a fin de poderla entender. En estos breves minutos vamos a tratar de entender ese proyecto salvífico que Dios ha ideado para el hombre. Todo se origina en el propósito de Dios. Dios nos creó para vivir en comunión con Él. La Biblia señala que Dios es un Dios creador y que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno en gran manera. Génesis 1:31 empieza el relato del Génesis en el capítulo 1 diciendo que cuando Dios vio toda la creación, dijo Él que era bueno en gran manera. Es decir, perfecto. Mejor que eso, imposible. Dios creó todo bueno. Pero algo ocurrió en ese huerto del Edén donde el ser humano fue puesto. Se introdujo el pecado a través de la serpiente. Nosotros leemos esa historia en Génesis capítulo 3. Dios había dicho que no coman de un árbol y la serpiente vino para ilusionar a la mujer que podía ser igual a Dios y la llevó a comer del árbol prohibido. Cuando el pecado se introdujo en nuestro mundo, ocurrió un hecho importante: la separación de Dios y el hombre. Porque el pecado no es otra cosa que la separación entre el Dios creador y la criatura. Cuando uno lee en Isaías 59, versos 1 y 2, dice el profeta Isaías que el pecado nos separa de Dios. Nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Han ocultado el rostro de Dios para no oír nuestros pedidos. Y es que estamos alejados de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros. No. Es el ser humano el que se aleja de Dios. El pecado nos separa, nos aleja de Dios, y esa es la iniciativa del ser humano. Porque hoy, por naturaleza, nacemos con una inclinación al mal. ¿Y cuál es el fin de ese camino de pecado? Si fuimos creados en un mundo perfecto y el pecado ha introducido la degradación del ser humano, nos lleva hacia abajo, ¿cuál es el destino que nos espera? Romanos 6:23 indica el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es decir, el pecador merece morir eternamente. Si el pecado se paga con la muerte eterna, Cristo vino justamente para darnos la solución al pecado. Porque nuestro destino, una vez que nos separamos de Dios, es caminar en dirección a la muerte eterna. El Señor no nos ha librado de la muerte primera. La muerte primera es aquella que todos morimos. Algún día todos hemos de morir. Nos enterrarán en un sepulcro hasta esperar la segunda venida de Cristo. De esa muerte no nos liberó. Nos ha liberado de la segunda muerte. Esa es la muerte eterna. Esa es la muerte a la que todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que carga su pecado, tendrá que enfrentar. Cristo nos liberó de la segunda muerte, la muerte eterna. Y en la Biblia nosotros encontramos en Mateo 1:21
encontramos la promesa de un Salvador. Mateo señala esto diciendo, y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José recibió el mandato de parte del ángel para que cuando naciera el niño que se había engendrado en María por parte del Espíritu Santo, ese niño debía llamarse Jesús. ¿Por qué? Él sería el Salvador. Y es que Jesús, en el lenguaje hebreo, Yeshua, significa Salvador. Jesús es Salvador. Y Jesús vino para salvar. Cuando nosotros miramos en Lucas 19:10, encontramos allí el objetivo por el cual Jesús vino. Dice la Escritura que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El ser humano. Cuando el hombre decidió pecar, cuando el hombre decidió separarse de Dios, se perdió en el pecado. Tan pronto en el Edén el pecado entró, Dios vino a buscar a Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió. Hoy día, a través de Cristo Jesús, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús se encarnó, vino a buscar a los perdidos. Por eso él decía, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Yo he venido a buscar pecadores. El Señor Jesús vino a buscarnos para salvarnos. Y Juan 3:16 dice que Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todos se van a salvar, sino todo aquel que en Él cree. Es decir, acá hay un problema. Hay una condición para ser salvos. En el proyecto de Dios, tú decides alejarte, tú decides separarte de Dios. Eso es el pecado, nos lleva hacia la muerte eterna. Pero la solución la trae Jesús. Pero tú necesitas creer que Jesús es tu Salvador. Si tú crees que Jesús es tu Salvador, entonces Él te da el don de la vida eterna. Porque eso es lo que dice Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ustedes leen los versículos siguientes, versos 17 y 18 de Juan 3, dice que los que no creen ya han sido condenados. Es decir, los que no creen siguen de largo en su caminar de pecado para enfrentar su destino. ¿Y cuál es el destino del pecador? La muerte eterna. Y aquí viene un elemento importante a tomar en cuenta. En medio de ese caminar de degradación social, Dios envía a su Hijo para salvarnos. Muere en la cruz, vence al pecado, vence la muerte y asciende a los cielos para interceder por nosotros. Y ahora Él quiere ayudarnos a que nosotros también seamos vencedores como Él es vencedor. Pero tú y yo tenemos algo que hemos recibido de Dios. Y eso se llama el libre albedrío. ¿Recuerdas que dijimos que se salva todo aquel que cree? Y el que no cree, se pierde. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de ser salvo? ¿De Dios o del hombre? Dios hizo su parte al enviar a su Hijo. Dios ya cumplió la parte de enviarnos un Salvador. Ahora nos toca a ti y a mí escoger. ¿Quiero entrar en el camino de Cristo y caminar con Él? ¿O quiero seguir mi propio camino, alejado de Dios, rumbo en esa secuencia de pecado, rumbo hacia mi destino, que es la muerte eterna? Eso lo decides tú. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios ha puesto la vida y la muerte. En Cristo tenemos vida abundante.
El pecado nos lleva a la muerte. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendiente. Dios nos aconseja escoger la vida. Él nos aconseja, pero los que realmente elegimos somos nosotros. Tú y yo somos responsables de nuestro destino. Si quieres salvarte, tú elige el camino de vida. Elige a Cristo como tu Salvador. Entonces entras en el camino que Cristo ha abierto para vivir con Él el resto de tu vida. Pero si no te interesa caminar con Cristo, quieres vivir tu propia vida al gusto que tú quieres, sigue en tu caminar de pecado y encontrarás el destino que el pecado tiene, muerte eterna. ¿Qué pasa con aquellos que deciden aceptar la invitación y entrar por la puerta que Cristo ha abierto? Ellos empiezan a caminar con Jesús. Ahora ya no soy yo solo, ahora es Jesús y yo, los dos, Jesús y yo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es que cuando uno acepta la fe de Jesús, ya no es uno solo el que camina. Ahora caminamos con Jesús, Jesús y yo de la mano. ¿Cuál es la importancia de esto? En la vida cristiana, cuando tú inicias el caminar con Cristo, tú ya no puedes vivir una vida de pecado. Ya no puedes. Porque ahora la compañía de Cristo, su Espíritu Santo en tu vida te hace diferente. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma en que cada ser humano puede llegar a la presencia de Dios y a la salvación final es a través de Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no está diciendo que una institución te salva, una iglesia te salva, una denominación te salva, porque eso no es cierto. El estar en una iglesia, el estar en una institución no te salva. Solo te salva Cristo. Esa es la diferencia. Cristo es el único que te salva. Y la congregación de fieles que aceptan a Jesús, eso es la iglesia, que congregan para estudiar la Biblia y animarse mutuamente en ese caminar con Jesús. Pero ser miembro de una congregación no salva a nadie. Salva el caminar con Cristo. Porque la experiencia cristiana es un estilo de vida. Es caminar con el Señor todos los días. Es conversar con Él todos los días. Escuchar su voz a través de la lectura de la Biblia. Vivir la vida cristiana siendo honesto, contribuyendo a la sociedad, ayudando a los necesitados en diversas formas que podemos. La vida cristiana es una vida muy activa, es un estilo de vida muy proactivo. Y todos los que caminan en él tienen una esperanza. La promesa de Cristo es que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Él ha prometido, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El apóstol Pedro dice que la comunidad de fieles espera cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y eso es muy importante, porque allí, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, mora la justicia. Y solo irán allí aquellos que practican la justicia. ¿Se imaginan ustedes la injusticia que hay en este mundo? ¿Y los jueces y fiscales y autoridades que no practican la justicia? Hay que tener cuidado, porque al cielo nuevo y a tierra nueva, donde vamos, sí se practica la justicia. E irán allí aquellos que practican la justicia aquí y ahora. Esa es la esperanza. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan, el discípulo amado, aquel que escribió el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, los primeros 4 versos, Juan describe cómo él vio la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una novia ataviada, arreglada para su marido. Y Juan dice, oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Y no habrá más lágrima, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque todas esas cosas pasaron. Juan describe esa santa ciudad, ese cielo prometido, de tal manera que él lo vio y nos los comunica a nosotros para decirnos, perseveren, yo vi esa ciudad y va a descender, viene. Lo único que tú necesitas para estar allí es acepta el don de salvación que Cristo vino a darte. Acepta a Jesús como tu Salvador. Camina con Él. Tómate de la mano de Él, camina con Él y avanza, confiado en que ese cielo nuevo y esa tierra nueva realmente existen y estarán pronto aquí. Y cuando Jesús cumpla su promesa de la segunda venida, cuando Él finalmente venga por los suyos, en esa gran reunión de los redimidos, la segunda venida de Cristo, aquellos que estén vivos y aquellos que sean resucitados de las tumbas porque fueron fieles al Señor, murieron creyendo en su Salvador, todos ellos se unirán para recibir al Señor en el aire. ¿Todos podemos estar ahí? Todos podemos volver a esa reunión con Dios, porque lo que hará Jesús es tomar a los redimidos y llevárselos para estar otra vez en comunión con Dios. Es decir, cuando Dios creó el mundo, nos creó para vivir en comunión, Dios y el ser humano en comunión. El pecado nos separó, ahora Cristo nos vuelve a unir y los redimidos volverán otra vez a estar en comunión con Dios, pero esta vez por la eternidad. ¿De dónde venimos? De un momento de creación donde Dios nos hizo perfectos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos padeciendo las consecuencias del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, que nos han concedido a nosotros como herencia esa inclinación al mal. Pero Dios ha prometido en Cristo neutralizar esa influencia con el poder de su Espíritu Santo, si es que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué es la vida cristiana? Un estilo de vida. Caminar con Jesús. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro que nos espera la vida? Cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ha ido a preparar. Y cuando Él venga, será una realidad. Volveremos a esa comunión inicial con Dios, pero esta vez por la eternidad y en una tierra renovada. Ese es el proyecto de Dios. Dios quiere que nosotros, a través de la lectura de su palabra, entendamos todo este marco de salvación que Él ha proyectado. Cuando estudiamos la Biblia, lo que hacemos es ir paso a paso entendiendo cada asunto hasta encontrarnos nuevamente con el Señor. Empezamos con un Dios creador, continuamos con un Dios redentor que viene a morir por nosotros y confiamos en la segunda venida de Cristo que viene a rescatarnos para siempre. Avancemos con fe y no olvidemos que el destino para nuestra vida no es impuesta por Dios. Dios no te salva porque Él quiere, ni te condena porque Él quiere. Él te salva porque tú has decidido aceptar a Jesús como tu Salvador. Y te condenas por no creer en Cristo y no seguir el camino de Cristo. Así que eres tú y yo quien decide el destino que nos espera. Como dice el Señor en su palabra, en Deuteronomios 30:19. Delante de nosotros está la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia.